Muy buenas, hoy vamos a ver un capítulo en el que vamos a hablar sobre la intensidad. Y esto es súper importante y da igual en qué punto estés, pero sobre todo nos interesa, pues ahora que quizás estás empezando un poquito con esa rehabilitación o te encuentras en una fase más avanzada y vamos cogiéndole ya un poquito el punto de movernos, pero de manera saludable, sin atajos, pero tampoco con agobios ni nada, ¿vale? Entonces tenemos que entender bien esto de la intensidad exactamente cómo va. Porque yo te puedo pautar 1000 ejercicios, te puedo dar 1000 indicaciones que si tú no aprendes poco a poco a ajustar esa intensidad adecuadamente, entonces te puedes hacer daño, ¿de acuerdo? Y puedes convertir un entrenamiento X en un entrenamiento Y o Z, ¿vale? Es decir, todo cambia si no ajustas la intensidad adecuadamente. Entonces vamos a ver estos conceptos de qué van. Bien, vamos lo primero a diferenciar entre intensidad y fatiga, ¿de acuerdo? Porque va bastante relacionado. La intensidad, vamos a ver ese nivel de esfuerzo que tenemos. Sin embargo, la fatiga, y es a lo que yo me refiero normalmente cuando hablamos de intensidad, vamos a hablar de cuánto de cansado estás, ¿vale? Cuando hablamos de intensidad, en teoría, pues hablamos de porcentajes de la RM, de consumo de oxígeno, ¿vale? Son métricas que cuantificamos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de la fatiga, pues simplemente, pues hablamos, oye, ¿cómo de cansado estás? Del 0 al 10, ¿cuánto percibes tú que estás fatigado, que tienes molestias, agujetas, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que cómo es que yo trabajo, digamos? ¿Cómo yo resumo todo esto? Pues oye, simplemente no te líes. ¿Cómo de cansado estás? Entre el 0 y el 10. ¿De acuerdo? Ya está. En la presentación he puesto del 10 al 10, del 0 al 10. ¿Cómo de cansado estás? Pues si vamos a hacer un trabajo de movilidad un poquito más suave, pues tendremos que rondar por debajo del 5, un 2, un 3. Si empezamos a meter unas isometrías en una fase más inicial, ya nos podemos subir por encima del 5, un 6, un 7, intentamos no apurar mucho, pero si estamos haciendo un trabajo ya más de hipertrofia, digamos, entonces ahí sí que nos estamos yendo a un 8, incluso si tienes más experiencia un 9, o sea, vamos a ir variando, pero siempre vamos a ver no tanto métricas, sino simplemente, oye, ¿cómo de cansado estás? ¿Cómo está tu fatiga a día de hoy? Porque cada día irá variando. Y sobre eso ya vamos a ajustar, ¿de acuerdo? Lo que os decía, cuando hablamos de fatiga o intensidad, siempre vamos a marcarlo del 1 al 10. Y esto es subjetivo. El 10 es que ya no puedo más, que la última repetición me está costando muchísimo y ya no puedo más, voy al fallo muscular. Y ese 0 o 1 es que no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, sobre eso veremos ahora después una tabla, iremos puntualizando para ir interpretando, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto no significa que nos movamos más o menos despacio. La intencionalidad, cada vez que ejecutamos, cada vez que vamos a levantar un peso, siempre tiene que ser la máxima. Siempre. Aunque sea un peso muy grande, pues aunque sea un peso muy grande, yo moveré lenta esa carga. Pero mi intención va a ser la máxima. Que es un peso más pequeñito, o una carga media, mi intencionalidad será la máxima. El peso se moverá mucho más rápido. Si cojo una pesa y voy a hacer un press militar hacia arriba, si la pesa es muy pequeña, saldrá disparada y tendré que tener cuidado con mi hombro para no luxarme, ¿no? Pero si la carga es muy pesada, la carga se moverá lento. Pero mi intención siempre va a ser la máxima. Siempre, siempre, siempre. Ahora bien, volvemos a puntualizar. Igual que con el numerito de 1 al 10. Dependerá de la fase. Al principio yo no voy a querer que tú te muevas súper rápido, porque esto te lo da la experiencia. Te lo da la experiencia. Entonces, poco a poco iremos intentando pillar este punto en el que yo sé interpretar cómo de cansado estoy hoy de 1 al 10 para ajustarlo a lo que Gio me pide, pero también sé cómo de rápido me tengo que mover. Oye, pues estoy empezando, todavía no controlo bien el ejercicio, la técnica, los pesos. Oye, mira, tú ya eres más avanzado y perfectamente sabes aplicar esa fuerza
a la máxima velocidad posible, ¿vale? Que lo tengas en cuenta, simplemente. Esto lo iremos trabajando. Hablamos, por lo tanto, ya de intensidad como tal. ¿De qué depende esta intensidad para que tú te vayas metiendo un poco en materia? Depende de la fase, como os decía, ¿de acuerdo? Y dentro de esto no es lo mismo hacer una contracción excéntrica que una contracción isométrica, que una contracción un poquito más dinámica, mezclada una cosa con la otra, ¿vale? Cuando, por ejemplo, estamos con cargas altas, metiendo mucha intencionalidad de movimiento, normalmente con poquitas repeticiones que hagamos ya se nos va a ir cerca del 10, ¿de acuerdo? Por eso ponemos pocas repeticiones, porque no tiene sentido meter muchas ahí. Cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo más de hipertrofia, un trabajo más estructural, pues enseguida se nos va la fatiga también un poquito más a ese 8, a ese 9 incluso, ¿vale? Contracciones en las que vamos acumulando fatiga, vamos acumulando repeticiones. No es lo mismo hacer, hablando de ejercicios, pues por ejemplo, un peso muerto que hacer, pues yo qué sé, un curl de bíceps, por ejemplo. Y no más que hacer así con el codo. No es lo mismo. No me va a generar la misma fatiga una cosa que otra. O lo que hablábamos, una sesión de tipo isométrico, al inicio estoy rehabilitándome, tal cual, que meter una sesión de potencia en la que me muevo rápido, explosivo, ¿de acuerdo? O sea, cada sesión, cada ejercicio, cada tipo de contracción, todo eso me va a dar un punto, como hablamos aquí, de 1 al 10, ¿vale? Me va a dar diferentes niveles de fatiga, ¿de acuerdo? Por eso yo os suelo pautar siempre, y lo vas a ver en las sesiones, oye, ¿qué numerito tocáis? ¿Cuánto de cansado te tienes que sentir hoy? Con estos ejercicios, con esta sesión, en esta fase. No hace falta que sepas todo esto. Simplemente que tú conozcas que en base a todo eso yo te voy a pautar un numerito. Pero luego tú tienes que cumplir el numerito y ya, no tienes que liarte absolutamente nada más, ¿vale? Entonces, para que tú lo sepas, vamos a ver ahora una pequeña tabla para que te ubiques, aunque ya te he ido mencionando cuánto de cansado vamos a estar en cada momento, pero que sepas que esto se te hace todo más sencillo, porque en términos generales a mí me gusta que nos movamos alrededor de un 7, más o menos, no hace falta clavarlo, esto te lo da la experiencia, como te decía al principio, pero más o menos un 7 sobre 10. Esto nos va a permitir meter un estímulo relativamente intenso respecto a lo que hagamos en el día a día, porque es el objetivo, tanto si nos estamos rehabilitando como si estamos ya bien y estamos entrenando. Con un 7 nos aseguramos que estamos por encima pues, de ese 5, estamos ya, para que tú me entiendas, notando cierta fatiga, notando que estoy trabajando, ya me puedo quedar con ciertas agujetas, quizás incluso. Si me voy subiendo del 7, ya entramos en un 8, un 9, muy cerca del fallo. Ahí no siempre nos va a interesar meterlo, ¿vale? Por debajo de un 7 es un trabajo más o menos más suave, por encima de un 7 ya voy más forzado, ¿vale? Entonces, en términos generales vas a ver que casi siempre trabajamos en un 7. En rehabilitación hay que intentar llegar a un 7 o un 8 de fatiga. No nos interesa más, porque entonces ya vamos a meter, como digo, un trabajo más fatigante, más cansado, y no queremos mezclar tu nivel de dolor con un nivel de fatiga alto. No queremos que se mezcle todo eso, bastante tenemos ya, ¿verdad? Entonces, nos va a interesar llegar a ese 7-8, que es esa dosis de ejercicio, digamos, efectiva, ¿de acuerdo? Pero ya digo, no todo va a ser así. Si hacemos un trabajo suave de movilidad, no nos interesa llegar al 7, ni muchísimo menos. De hecho, hacemos el trabajo de movilidad más a posta para estar tranquilos. Va variando, pero casi siempre un 7. Entonces, para simplificarlo todo, y esta tabla la recomiendo pues que te la guardes, te la memorices, aunque como digo va muy en sentido común, siempre nos moveremos en torno a ese 7, en el que las últimas repeticiones pican, pero yo sé que podría seguir más, que no voy justo, ¿vale? Yo termino la sesión, me quedo como con ganas de más o con la sensación de que podría haber metido más caña, de que al día siguiente, pues oye, yo podría volver a entrenar sin muchos problemas, que sí, que me quedo con ciertas agujetas al día siguiente o a las 48 horas,
pero no son excesivas, que yo puedo hacer mi día a día con normalidad. Es decir, el entrenamiento no afecta, esas sesiones de ejercicio físico no me afectan a mi día a día, ¿vale? Pero a la misma vez yo voy a hacer la sesión y noto que trabajo, ¿vale? Es ese término medio. Por encima de ese 7, como decíamos, nos podemos mover en 1, 8, 9, que es, pongamos que el 10 es fatigante extremo, ¿vale? El 10 es me muero de la fatiga, del dolor, o sea, ya voy al extremo, me quedo muy reventado. Si hablamos de un 8, 9, estamos hablando ya de un entrenamiento fatigante. Ya las últimas repeticiones me cuestan mucho, que no llego al fallo, pero me cuesta mucho, termino muy cansado, ¿vale? Llego a los últimos ejercicios de la sesión acumulando mucha fatiga y ya digo que termino muy cansado. No estoy en un extremo, no llego al fallo, pero me acerco muchísimo. Y al día siguiente no puedo volver a repetir una sesión así, ¿vale? En este punto no tenemos que llegar casi nunca, ¿vale? Como digo, es un entrenamiento bastante fatigante. Esto es fácil de identificar, por lo general. El 7 es lo que no es tan sencillo, por eso me interesa que veáis los extremos, ¿vale? El 10, mucho cansancio, el 0 es no he hecho absolutamente nada, nos movemos en ese 7. Entre el 7 y el 10, mucha fatiga. Nos va a interesar pocas veces llegar ahí. Por debajo del 7, nos vamos a encontrar 2 puntos. Me encuentro cerca de ese 7, identifico una fatiga, pues eso, como de 5 o 6, y eso normalmente va a ir relacionado, por ejemplo, cuando hacemos pues algunas sesiones de core, cuando voy a hacerme un paseo pero muy largo, que termino cansado, pero bueno, no mucho, ¿vale? Cuando uno haga una sesión de movilidad un poquito así más larga, que dices, oye, pues ahí sí lo podemos identificar alrededor de un 5 o así, que dices, a ver, no noto que he trabajado el cuerpo, pero de manera suave, ¿vale? No me he cansado, pero estamos notando que hacemos algo, ¿vale? Incluso algunas sesiones de capos, de caminar, correr, cuando empezamos a recuperar ese impacto, esa adaptación al impacto después de alguna lesión de rodilla, de cadera o de tobillo principalmente, algunas lesiones de espalda, y esas primeras sesiones en las que digo, a ver, no me estoy cansando, son muy cortitas, estoy corriendo 1 minuto, estoy andando 3, o sea, muy sencillo, pero bueno, noto que estoy trabajando, noto que hago algo. Me voy a casa con la sensación física de poder hacer muchísimo más, ¿vale? Pero noto que he hecho algo, ¿de acuerdo? Un entrenamiento suave, que tú identificas como suave, simplemente, ¿vale? Entonces, en este punto, nos movemos en torno a un 5 o 6. Por debajo de eso, por debajo de ese 5, pues hay esas medias tintas en las que hablamos más de una pequeña recuperación, ahí sí que podríamos meter pues un paseíto normal y corriente, no uno largo, que me puede fatigar un poquito más, una sesión de movilidad pero muy cortita, 10 minutitos, trabajo un poquito el tobillo, ¿de acuerdo? O sea, ahí estamos hablando de algo en el que prácticamente pues no estoy haciendo casi nada, ¿vale? Identifico con muy poquita fatiga, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo sé que puede parecer al principio un poco lioso, porque son muchos números y tal, pero si os dais cuenta, nos vamos a mover simplemente con 3 bloques principales. Casi siempre vamos a movernos en ese 7 y ya es identificar, oye, si me canso más y noto que al día siguiente ya no puedo hacer nada, si me cuesta terminar la sesión, ya sé que estoy por encima de ese 7. Si voy bastante sobrado, ya sé que voy por debajo de ese 7. Y más o menos con estos tips, con estas sensaciones que son muy subjetivas, pues vamos a ir poco a poco trabajando. Pero esto, repito, te lo da la experiencia. Entonces, esto es mucho más fácil que estar pensando en porcentajes de RM, porcentajes de consumo de oxígeno máximo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos kilos tengo que mover ese día? ¿Cuánto peso coger? ¿Cómo de rápido moverme? Todo eso no hay que liarse. Hay que poner el foco en moverme con la fatiga que me manda Gio según el numerito. Y de verdad, esto poco a poco se identifica más fácil de lo que parece. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo ya esto, sabiendo cómo vamos a trabajar a partir de ahora, sabiendo cómo vamos a pulirlo si ya lo hacías, quiero explicarte por qué esto es realmente importante. ¿De acuerdo? Y darte ciertos tips que merece la pena que sepas para no flipar. Lo primero es precisamente esto, y es que no te flipes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de esa progresión del dolor. El dolor va siempre, no de manera exponencial, como te pongo en esta gráfica de arriba, sino que va
teniendo diferentes picos arriba, abajo, ¿de acuerdo? El dolor no va siempre a mejorar o casi nunca va a mejorar exponencialmente. Vamos a tener momentos mejores, vamos a tener momentos peores. Entonces, como te decía antes, la fatiga se nos va a mezclar con el dolor. Por lo general no nos interesa generar mucha fatiga, nos interesa que te quedes con ganas, como cuando comes. No te interesa llenarte, te interesa quedarte con ganas. Digo, pues yo podría comerme un poco más. Bueno, pues quédate ahí, tranquilo, que luego ya cenarás, que mañana te tocará otra vez. No pasa nada. Y poco a poco el cuerpo se va a ir haciendo, ¿de acuerdo? El dolor va a tener sus picos. Entonces no queremos mezclarlo, no queremos agobiarnos. Se puede entrenar con dolor, pero siempre que nos movamos por debajo de ese 7 normalmente, ¿vale? Cuando hablamos de dolor también hablamos del 0 al 10. Y pasa algo parecido como con la fatiga. Queremos movernos como mucho en un 7-8. Y de hecho en dolor, por debajo del 7. Cuando ya hablamos de un 7, cuidado. Ahí ya tenemos que reorganizar, redosificar las sesiones, ¿de acuerdo? Podemos tener una fatiga de 7, pero siempre y cuando el dolor esté por debajo de ese 7, por ejemplo. Como digo, todo se va a ir mezclando. Por eso es muy importante que en los cuestionarios pues siempre apuntemos cómo ha estado esta semana, en las sesiones apuntemos, oye, pues nivel de dolor 6 sobre 10. Perfecto, pues vamos a ir pendientes, pero vamos a ajustar alguna cosa. Nivel 7, 8 sobre 10, ostras, ya eso es mucho dolor. Entonces, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, no funciona. Lo ideal sería tener un nivel de fatiga alto con un nivel de dolor bajo. Eso sería lo ideal. Que consigamos llegar a eso es el objetivo. Porque nos quiere decir que nuestro cuerpo se está adaptando, es capaz de cansarse mucho, de meterle caña, pero el dolor no sube con eso. Eso sería lo ideal, ¿vale? Hablamos de la progresión del dolor, también hablamos de la progresión física. Es decir, dependiendo, como decía antes, de el tipo de ejercicio que hagamos, de la fase en la que estemos, iremos variando estos numeritos. No es lo mismo pegarme un sprint, unos intervalos corriendo, en el que el nivel de fatiga va a ser bajito, ¿vale? Porque van a ser ejercicios, movimientos explosivos, pero en muy poquito tiempo. No queremos meter mucha fatiga y no nos va a dar tiempo a fatigarnos mucho. Hacer un salto, por ejemplo, hacer un levantamiento pesado a 2-3 repeticiones y ya no vamos a notar mucha fatiga. ¿De acuerdo? No es lo mismo eso que cuando estamos empezando, que sí que vamos metiendo algo más de cansancio. Metemos más ejercicios, más repeticiones, metemos excéntricos, isométricos. Ahí sí se nos puede ir un poco más la fatiga. Y no pasa nada, siempre y cuando, como digo, el dolor no aumente también. ¿Vale? ¿Qué más vamos a tener? Momentos delicados, momentos en los que digo, vale, cuidado, y os lo digo siempre, volvemos de vacaciones, volvemos de una enfermedad, he tenido un pico de dolor. Esos son momentos en los que, en resumen, tienen en común una misma cosa y es, he tenido un parón, ¿vale? Tengo un parón, tengo que volver a retomar, como dice siempre el médico, poco a poco, ¿vale? Pues ese poco a poco ya te lo llevo yo, pero tú ten en cuenta que en estos momentos tienes que ir poco a poco. Si he estado de vacaciones en agosto, septiembre por lo general para mí es un mes en el que todo el mundo va a ir despacito. Es un momento delicado, ¿de acuerdo? Cambio de ritmos, cambia el propio ritmo circadiano, la luz del sol, etcétera, empieza a bajar la temperatura. Normalmente pues vengo de unas vacaciones, de un mes de agosto en el que el cuerpo está más tranquilo, me he estado fuera, quizás incluso no he entrenado o he entrenado menos, pues vamos a retomar poquito a poco, vamos a hacer esta progresión lenta, no nos vamos a mover quizás ni siquiera en ese 7 sobre 10 a nivel de fatiga, vamos a movernos más bien en un 5, un 6, vamos a entrenar, pero dejarnos más margen, por lo tanto seguramente te hay que coger un poco menos de peso, ¿de acuerdo? Para quedarme con ese margen de maniobra, para no ajustar tanto a ese 7 o incluso 8 sobre 10, ¿de acuerdo? Nos pasa mucho eso en septiembre, por ejemplo, en enero cuando venimos de las vacaciones, o durante las vacaciones de Navidad, diciembre, enero, van a ser meses un poquito más delicados. Me pongo enfermo. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo. Aquí directamente dejo de entrenar. No está indicado si tenemos un virus, si tenemos fiebre, no está indicado entrenar ahí. Hay que dejar el cuerpo tranquilo. Y después habrá que volver poco a poco. No queramos volver haciendo exactamente lo mismo y a las mismas intensidades, ¿no? Podemos hacer el mismo entrenamiento, las mismas sesiones, los mismos ejercicios, las mismas repeticiones, pero cuidado,
la intensidad será menor. Y solo variando la intensidad ya cambiamos el entrenamiento por completo. Lo he dicho al principio. Si en vez de hacer una sesión la misma a un 7-8/10, bajamos la fatiga a un 5 o un 6, cambia por completo. Me voy a ver obligado a coger menos peso. Principalmente eso. E incluso quizás algún ejercicio lo tengo que quitar, porque es demasiado fatigante para mí ese día. No pasa nada, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y picos de dolor por último. Cuando tenemos picos de dolor, como he dicho, no nos interesa tener una fatiga alta cuando el dolor está alto también. Si nos sube el dolor, vamos a bajar la fatiga. Entonces tendremos que redosificar. Tendremos que trabajar contenidos un poquito más flojos, más tranquilos, ¿de acuerdo? Tendremos que incluso hacer un pequeño destete y una pequeña progresión. Si estamos trabajando 4 sesiones, a lo mejor lo bajamos a 2 o 3. Si estábamos haciendo cacos o haciendo intervalos, corriendo, a lo mejor hacemos unas rutas andando largas, por ejemplo. Entonces vamos variando, ¿de acuerdo? Pero son momentos delicados en los que la fatiga, el nivel de intensidad, hay que cambiarlo. Y luego, esto es muy importante para los que estéis empezando, al inicio. Vamos a hacer la entrevista, vamos a hacer la valoración, ciertos testeos, ¿de acuerdo? Vamos a ir al gimnasio y te vas a grabar cómo haces la técnica de los ejercicios, si eres capaz de hacer un empuje vertical, un tirón horizontal, agacharte al suelo con la espalda correctamente alineada, todo eso. Al inicio no me genera cierta fatiga alta. No queremos estar en un 7 y mucho menos por encima de un 7. Nos vamos a mover alrededor de un 5, un 6 quizás. Vamos a movernos tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, al inicio siempre con calma. Y las primeras sesiones siempre con calma. Necesitamos adaptarnos. Y no pasa nada, no tengamos prisa, de verdad. Podemos tirarnos incluso un mes entero haciendo los mismos ejercicios, pero poco a poco aumentando la intensidad según voy cogiendo experiencia y lo voy pillando. ¿De acuerdo? Entonces todo esto tenerlo en cuenta, que esto es dinámico. Depende de la fase, lo hemos dicho antes, depende del ejercicio, aquí lo hemos puesto al principio, ¿no? ¿De qué depende la intensidad? Depende del ejercicio, depende de la sesión, depende del descanso que tengas, incluso tú subjetivamente va a haber días en los que digas, oye, hoy no es momento de meterme mucha caña porque descanso a peor, estoy estresado, el trabajo, no sé qué. No pasa nada, lo bajamos un poquito, esto es subjetivo, ¿de acuerdo? Pero hay que dosificarlo y de eso me encargo yo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que debo hacer cuando entreno? Pues mira, si hablamos del numerito famoso, nos vamos a mover en torno al 7 en casi todas las sesiones, casi siempre, casi siempre. Luego esto podrá variar dependiendo de los contenidos a trabajar exactamente y del punto en el que te encuentres dentro de tu proceso de recuperación, ¿de acuerdo? Esto en cuanto al numerito, para resumir toda esta charla. Por lo demás, quiero que disfrutes y que te quedes con ganas. El 7 nos asegura exactamente esto. Disfrutar, notar que he trabajado un poco, que he sudado, que me he cansado, pero cuidado, que me quedo con ciertas ganas, que podría seguir dándole caña, podría hacer otra serie, podría meter más peso, podría, pero no lo voy a hacer. He disfrutado del entreno, me he cansado, he trabajado, me noto bien, sin dolores, ya está, me quedo con ganas. Y pasado mañana, dejando siempre ese día de descanso casi siempre, pues ya volveré a entrenar y volveré a disfrutarlo. Esto es así casi siempre, salvo algunos días, salvo en algunos momentos, en algunas fases. Casi siempre vamos a trabajar así, porque tenemos que sostener esto a largo plazo. Queremos seguir entrenando sin dolor y sin lesiones o con las mínimas toda la vida, toda la vida. Por lo tanto, me quedo con ganas, no me atiborro a comer, porque mañana pues, quiero comer un poquito más de turrón o de helado. Entonces no me voy a meter hoy toda la bandeja de dulces, ¿de acuerdo? Vamos a distribuirlo poquito a poco. Y por lo demás, siempre buscando lo más natural, los ejercicios más naturales, lo más necesario para mi día a día, coger bolsas de la compra, subir escaleras, bajar, agacharme al suelo, lanzar algo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, lo que te suponga más divertido, y para eso estoy yo, para intentar adaptártelo de la mejor manera. Oye, me encantan las claves, me parecen divertidas, motivantes. Oye, quiero correr un poquito. Oye, ahora que estoy mejor, vamos a intentar hacer unos cacos, vamos a intentar hacer un poquito de carrera continua, a ver si llegamos a la media hora, porque me parece chulo, divertido. Quiero correr a San Silvestre, mi pueblo. Perfecto.
Vamos a intentar hacer lo más natural, lo más natural para tu cuerpo, lo más necesario para tu vida y, ¿por qué no?, pues lo más divertido para tus hobbies, tu ocio, lo que te motive a seguir siempre entrenando, aunque sea quedándote con ganas, pero siempre entrenando, ¿de acuerdo? Así que nada, he explicado todo este punto tan fundamental sobre la intensidad, la fatiga, espero que te quede claro cómo vamos a ir dosificando, cómo te vas a ir tú poco a poco autorregulando, porque esto es trabajo tuyo. Yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar, pero esto es paciencia y poco a poco con la experiencia vas a saber exactamente cómo tienes que entrenar cada día, cuánto peso coger para llegar a ese puntito, a ese numerito de fatiga que te pido en cada momento, ¿de acuerdo? Y eso nos va a asegurar poder dosificar y progresar correctamente sin hacernos daño. A unas personas les cuesta porque tiran siempre a más y hay que frenarlas, otras personas se quedan cortas y hay que apretarlas un poquito para que consigan realmente adaptaciones y objetivos, ¿de acuerdo? Pero el objetivo siempre es lo mismo, que puedas seguir entrenando muchos años con la mejor salud posible. Así que ánimo con ello y a seguir reseteando.